Vamos a estar hablando en esta hermosa noche. Queremos hablar de Génesis 3 y quiero leer la palabra y orar antes de comenzar a explicar este tema. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú glorificándote, Padre, que seas tú enseñándonos, Padre amado, a través de tu hermosa palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, edifícanos como pueblo, Padre. Que seas tú llenándonos cada día, Padre amado, de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, danos la sabiduría y ayúdanos, Espíritu Santo, a aplicarnos cada día más tu palabra. Gracias, papá. Y siempre nosotros, cada uno de nosotros, te daremos la gloria porque solo tú, Jesús, la mereces. Gracias, papá. Te amo, Jesús. Amén y amén. Amén. Cuando, le, cuando leemos la palabra, comienza en Génesis 3 y nos exhorta y nos enseña. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El primer punto que nosotros vemos es cuando el enemigo de las almas nos intenta atacar. Y el primer error que hizo Eva fue el prestarle atención a la serpiente. Cuando leemos, dice la palabra que la serpiente astutamente le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Vemos que Satanás, vestido de ese animal, de la serpiente, del animal más astuto, cuando nosotros lo estudiamos, vemos que Satanás, al disfrazarse de la serpiente y al Eva montar una conversación con ella, vemos que le preguntó astutamente: con que de todo árbol no puedes comer. Y vemos aquí una diferencia, que Dios le había advertido a Adán y Eva que podían comer de todo árbol. Del único que no podían comer era del árbol que estaba en el medio, del árbol que era el de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque lo que Dios no quería con nosotros como hombres y mujeres de Dios, como personas caídas, por eso es que el apóstol Pablo en Romanos nos exhorta y nos enseña y nos deja bien claro que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos fuimos sacados del Edén, todos fuimos sacados de la presencia, pero tenía que venir uno que se llama Jesucristo para que nosotros volviéramos a tener esa presencia que nosotros hoy día podemos sentir a través de sus siervos, podemos sentir a través de la oración, de la búsqueda, de la obediencia de su palabra. Y vemos que el enemigo de las almas, tergiversando lo que Dios había dicho, que así es que el enemigo nos ataca mentalmente a cada persona. Vemos que le dijo astutamente a Eva que si podía comer de todo árbol o no. Y vemos que lo único que Dios le había prohibido, pero más que prohibido, era una protección para ti y para mí. Y vemos que cuando nosotros estudiamos todo esto, algo que nos enseña es que Dios no quería que el hombre y la mujer perdiera el que nosotros viviéramos en su presencia, sino más bien Dios quería ver la capacidad del hombre y de la mujer a ver su obediencia a él. Y vemos que el hombre y la mujer habían obedecido hasta el día que llegó el enemigo, hasta el día que astutamente la serpiente, estudiando a Adán y Eva, tuvo la astucia de preguntarle a Eva. Y vemos que al preguntarle, Eva cometió uno de los primeros errores. Ese primer error era
darle conversación al enemigo. Nosotros como personas, como cristianos, como siervos, no podemos darle privilegio al enemigo de las almas de nosotros montarle una conversación. Más bien, nosotros eliminar la conversación con él. Más bien, no darle el privilegio en nuestras mentes, en nuestras vidas, de conversar con el enemigo, sino más bien mira cómo le contesta. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muera, para que no muráis, para que no muramos. ¿Y qué le quería advertir Dios a Adán y a Eva? Lo que nos quería advertir desde el principio, desde el Edén, era que Dios no quería que tú y yo muriéramos espiritualmente, pero no solo espiritualmente, sino también físico. Porque cuando vivíamos en su presencia, cuando Adán y Eva vivían en su presencia, tenían vida eterna, tenían la presencia de Dios constantemente, lo tenían todo. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña que ellos, al tener esos árboles, al tener esos frutos y al tener todas esas cosas, Dios no los obligaba a que tenían que pasar, número uno, la mujer dolores en el embarazo, y número dos, el hombre pasar trabajo trabajando. Pero por causa del pecado vinieron esos dolores y ese trabajo para el hombre. Por eso es que vemos que tristemente en los tiempos finales vemos que las personas, por causa de lo que ya la palabra misma había dicho a través de los profetas, que en los últimos tiempos sería tan y tan y tan difícil aún comprar, y dice aún más difícil será en la gran tribulación. Y nos enseña y nos exhorta y dice que el sueldo de un día será para una harina de trigo. O sea que muchas de lo que acontecerá en el tiempo final, sabes que las personas trabajarán solo para comer. En la gran tribulación viene algo poderoso. No voy a abundar ahí. A ver si un día hablamos de la gran tribulación. Por eso es que nos tenemos que ir en el arrebatamiento. Y Cristo está pronto a buscar a su pueblo. Por eso es que tenemos que mantenernos firmes, fieles, respetando, obedeciendo su palabra. Para no irnos del tema, algo que me encanta es que el enemigo no paró. Y tristemente, ¿sabes qué pasó con Eva? Le siguió montando la conversación. Por eso vemos que la palabra dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí vemos que el enemigo de las almas, Satanás, que el Señor lo reprenda, quería que el hombre hiciera lo mismo que él hizo allá en el reino de los cielos. Hiciera lo mismo, como quien dice, le dijo a Eva, no, lo que pasa es que Dios no quiere que tú tengas el mismo papel que él tiene. Y vemos la rebelión de Satanás en el cielo. Pero aquí vemos la rebelión de Eva y también de Adán. Y tristemente, todo comenzó con la conversación. Por eso es importante que nosotros busquemos tener conversación con el Espíritu Santo constantemente. Que nosotros busquemos tener conversación a través de su palabra con el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas siempre va a buscar que nosotros nos entretengamos en tantas cosas, en ajoros aún de nuestras vidas, para que nosotros nos distraigamos y no entendamos aún las maquinaciones del enemigo y no entendamos aún lo que el enemigo de las almas trama en contra de nosotros. Por eso es importante que nosotros busquemos diariamente tener una relación con el Espíritu Santo. Y vemos que una de las cosas que le enseñé ahorita del candelabro es que cuando tú cuentas, tienes 7 orificios, 7 rotos. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos 7 orificios. Nosotros tenemos los de nuestros oídos, los de nuestros ojos, los de nuestra nariz y los de nuestra boca. Y algo profundo que hay ahí es que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué pasa? Que asimismo Dios nos creó de una manera perfecta
en la cabeza. Por eso la palabra de Dios dice que Él es la cabeza. ¿Y qué pasa? Que de nuestra cabeza salen las profundidades de Dios. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos lo que oímos. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos y nos dejó bien claro y dijo, es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos está enseñando? Que lo que nosotros oímos es lo que va a aumentar nuestra fe o nos va a crear duda. Por eso es que vemos que algo que Satanás usa en contra de cada uno de nosotros, una de las cosas que oímos es la música. ¿Qué pasa? Que si nosotros oímos por experiencia, nosotros oímos reggaetón, oímos todo tipo de música que haga que movamos el cuerpo, todo tipo de música que hable de sexo, todo tipo de música que hable de matanza, de violencia, sea de cualquier cosa que no proviene del reino de los cielos, que va provocando poco a poco en la persona, que la persona adquiera su fe en, ¿sabes qué? En eso que está oyendo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a cuidar lo que oímos. ¿Qué nosotros tenemos que oír? Nosotros tenemos que oír, número uno, la palabra de Dios. Número dos, adoraciones conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué también tenemos que hacer con nuestros oídos? Cuidarlos diariamente. Porque a través de estos orificios es que nosotros o vamos a creer más en Dios o vamos a dudar más de Dios. Por eso es que vemos que nosotros como seres humanos tenemos batalla. Aún cuidándonos, el enemigo de las almas siempre está buscando tirar dardos de fuego a cada persona en los pensamientos. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas siempre está buscando que nosotros nos desviemos de la voluntad del Padre. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a discernir. Discernir significa profundizar en lo que está aconteciendo aún en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en lo que oímos, en lo que vemos, en lo que hablamos. Mira qué lindo que cuando buscamos otro de los significados eh, en, en el significado hebreo de los ojos, significa eh, el ojo malo. Y eso significa que nosotros tenemos que cuidar también lo que vemos. Por eso es que Jesús nos exhorta en Mateo y nos deja bien claro y nos dice que conforme a lo que nosotros veamos, dice que todo lo demás va a estar en luz o va a estar en tiniebla. Por eso Jesucristo dijo, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en oscuridad, en tiniebla. Pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar en luz, que la luz representa a Cristo. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que vemos. Algo que el Señor, el Espíritu Santo me ha enseñado es aún que yo predico por TikTok, es cuidarme todo lo que está saliendo, que sube. ¿Por qué? Porque muchas de las veces salen cosas cristianas, pero en otras circunstancias salen cosas inmorales, salen cosas con música que no edifica, salen cosas con doble sentido, chistes con doble sentido. Y nosotros como cristianos tenemos que cuidar lo que oímos y lo que vemos. ¿Por qué? Porque acuérdate que si nuestro ojo está malo, todo lo demás de nuestro cuerpo está malo. Si nosotros nos fundamos en lo que escuchamos, que no le agrada a Dios, ¿qué pasa? Que por eso es que muchas veces el ser humano no discierne. ¿Por qué? Porque tiene tanta duda de las cosas de Dios. Por eso es importante que nosotros pongamos lo que escuchamos, lo que vemos ante el Rey de Reyes. Porque lo que escuchamos y lo que vemos es lo que va a hacer que nosotros tengamos una vida concentrada a Él. Mira qué lindo, que otra de las cosas que la palabra nos exhorta y nos enseña y nos dice que cuidemos es lo que hablamos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en Mateo 15 que lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. Por eso es importante que cada uno de nosotros cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que decimos. ¿Por qué? Porque eso significa que cuando hablamos algo o actuamos de una manera que a Dios no le agrada, es porque hay algo en nuestro corazón que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos transforme. Un ejemplo, si de nuestra boca sale pleito o una ira, una molestia, algo con agresividad,
es porque en nuestro corazón eso es lo que hay. Y Dios necesita trabajar. Y no quiero llevarlo en sentido de criticar a nadie, sino más bien en que nosotros reconozcamos que hay cosas que muchas veces escuchamos que nos desvían del camino de Dios. Hay cosas que muchas veces hablamos o vemos que nos desvían del camino de Dios. Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestro corazón. Por eso el proverbista nos exhortó y nos enseñó, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que cuidar el corazón. Te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona tiene abundancia de bienes, sea dinero o sea papeles de propiedades, ¿qué hace con esa evidencia, con eso que tiene? Lo guarda normalmente en una caja de seguridad, lo guarda en esa caja de protección para guardar esos papeles importantes, documentos de casa, documentos de negocios, de restaurantes, dinero. Eso es lo que hace la persona. Pues nosotros tenemos que guardar a sí mismo nuestro corazón, guardarlo en una caja de seguridad en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestro corazón cada día Dios lo mantenga limpio. Porque el que hace que nuestro corazón sea limpio no somos nosotros mismos. Por eso Jeremías dice en la palabra y nos exhorta, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Por eso algo que nosotros tenemos que cuidar es nuestro corazón. Algo que me ha enseñado en el transcurrir del Evangelio, el Espíritu Santo, es cuidar mi corazón. Por eso es importante que nosotros, más que hacer alianzas con hombres, con personas, nosotros hagamos una alianza pura con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a hacer crecer. Eso es lo que nos va a hacer cambiar. Eso es lo que nos va a hacer transformar. Algo que en mi transcurrir me ha enseñado Dios y es uno de los lemas o de las cosas que yo digo normalmente, es que hay que vivir una vida más en presencia de Dios que en presencia de los hombres. Porque mientras más tú estés con el Espíritu Santo en el secreto, hablando con Él, sea de rodillas, sea sentado, sea parado, mientras más estemos hablando con Él, más Dios va sacando esa lepra que hay en nuestro corazón. Eso que a Él no le va agradando, porque mientras más tú te comunicas con Él, más tú te acercas a Él y más va a ir cambiando tu vida, más va a ir cambiando todo en tu interior. Algo que el Señor me ha enseñado es que lo más difícil para el hombre, ¿sabes qué? No es cambiar lo exterior. Y cuando uno cambia lo interior, Dios te va a hacer que tú cambies lo exterior. Pero lo más difícil para el hombre es cambiar lo que no se ve, lo interior, que son muchas veces los rencores, los odios, las amarguras, la envidia, el celo y todas esas cosas. Todos estamos en este cuerpo. Cada persona lucha con diferentes cosas carnales, pero depende de nosotros si nosotros la vencemos. ¿Sabes cómo? Con Jesucristo de Nazaret, conectado con Él. Tú quieres vencer lo que te está venciendo. Tú quieres cuidar lo que tú estás viendo, lo que estás hablando, lo que estás oyendo. Lo vas a vencer con el Espíritu Santo. Ese es el único que nos puede ayudar. Ese es el único que puede hacer que aunque Adán y Eva pecaron y todos nosotros hemos sido constituidos como pecadores, Jesucristo es el único que nos dice la palabra que nosotros ninguno somos buenos. Número uno, lo dijo Jesucristo mismo. Cuando el joven rico le preguntó, maestro bueno, y Jesús le dijo, es que no hay ninguno bueno. Y el apóstol Pablo exhortó y dijo, es que nadie, no hay ni uno justo. Somos justificados por aquel que murió y resucitó, por Jesucristo de Nazaret. O sea, que no hay ninguna persona que seamos buenos. No hay ninguna persona que seamos justificados por nosotros mismos, por nuestras propias obras, sino más bien nosotros sabes cómo comenzamos a ser buenos cuando tenemos una relación con Dios. Ese es el que nos va transformando. Ese es el que nos va cambiando. Ese es el que va quitando todo aquello que hay en nuestro interior. Por eso es algo que me ha enseñado Dios en este tiempo en el Evangelio. Es
a no criticar, no hablar de nadie, sino más bien llevarlo a la oración, porque lo que no podemos hacer hablando, lo podemos hacer con nuestro corazón de rodillas, lo podemos hacer con nuestras rodillas, lo podemos hacer hablando con Dios, porque el hombre muchas veces no puede cambiar con lo que dice, pero ¿sabes quién puede cambiar a esa persona? Cuando nosotros hablamos con Dios, Dios puede cambiar a esa persona. Por eso algo que me encanta de la palabra es que vemos muchas personas intercediendo por alguna persona en particular. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros intercedemos por las personas, al tiempo perfecto de Dios vamos a ver un cambio. Algo que me ha enseñado Dios es a no ver a la prostituta como prostituta, por poner un ejemplo. A no ver al que está en drogas como drogadicto. A no ver a las personas como están en su condición. Más bien verlos como evangelistas, como pastores, como predicadores, como una persona que va a congregarse, una persona que va a nutrirse en Dios. Sí, que sabemos que muchas personas no cambian aún yendo a la iglesia porque van a la iglesia, pero no han dejado que el dueño de la iglesia entre a ellos. Amén. Eso pasa también porque la palabra lo dice. Pero siempre va a haber ciertas personas que van a estar dispuestos cuando le predicamos la palabra y permiten que el Espíritu Santo haga un cambio. Siempre van a haber personas que van a estar dispuestos a tomar un cambio por el Espíritu Santo. Siempre va a haber un remanente. Siempre van a haber 2 o 3 o 4 o 5 o 10 o 20 o 30 conforme a la congregación que van a querer obedecer a Dios. Por eso es importante de que nosotros no veamos a las personas como los vemos físicamente. Por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos enseña y dice que nosotros caminamos por fe. El cristiano tiene que caminar por fe y no por vista. O sea que lo que está diciendo la palabra que no podemos caminar conforme a lo que vemos, sino más allá. Por poner un ejemplo, si tú ves a un familiar que está atado, tienes que verlo como lo ve Jesús. ¿Cómo lo ve Jesús? Lo ve con, número uno, como esa oveja perdida que puede ser rescatada. Número dos, lo puede ver como un pastor, como un evangelista, como un maestro de la palabra. Y algo que me ha ido enseñando Dios es a comenzar a ver las personas como que tienen un futuro hermoso en Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hablándole la palabra, predicándole el evangelio, también orando por ellos, ayunando por ellos, vigilando por ellos. Y vamos a ver un cambio genuino en sus vidas. Eso está, sabemos que eso también está en la persona, pero la palabra dice que el Espíritu Santo convence, redarguye de pecado. Y mientras nosotros nos encargamos de buscar del Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a comenzar a ver un cambio en sus vidas. Y cuando seguimos escudriñando la palabra, vemos diferentes cosas en la palabra y vemos que algo que pasó es que Eva le prestó el oído al enemigo, pero no solo el oído, sino también la boca. No solo la boca, sino también los ojos, porque cuando seguimos leyendo, dice la palabra, entonces la serpiente le dijo a la mujer, moriréis. Si no sabes que Dios, sino que sabe que Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente le dijo que cuando viera igual, que iba a ver igual que Dios, iba a ser como Dios, que iba a tener los ojos abiertos, viendo el bien y el mal. Quería ponerlos como si ellos iban a ser igual que Dios. Y lo que Dios estaba protegiendo a Adán y Eva era de que ellos iban a morir espiritualmente. Ellos también iban a morir físicamente. Y cuando seguimos leyendo, dice, y le vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo con ella. Ahí vemos que cuando Eva fue engañada por la duda del enemigo, ya no solo
estaba en su corazón y mente, sino aún los ojos veían el árbol con otra condición. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas de las cosas y muchas de las caídas del hombre y de la mujer es porque el enemigo le susurra a su mente. El enemigo le dice X o Y cosa. ¿Y qué acontece en su vida? Que esa duda del enemigo comienza a hacer que también vea lo que el enemigo quería que viera. Ahí vemos que comenzó Eva a ver ese árbol, comenzó Eva a ver eso con codicia, comenzó a anhelarlo. ¿Y qué pasa? Que cuando el hombre y la mujer comienzan a ver la fornicación codiciablemente, el adulterio, todo tipo de cosas comienzan a caer de la gracia de Dios. Y por eso es que vemos que por causa de ver con nuestros ojos con codicia, es que caen las personas. Cuando vamos a la palabra, algo que nos enseñan en los mismos mandamientos y nos exhorta es que la palabra misma dice y nos declara y nos enseña que nosotros aún no codiciemos los bienes del prójimo. Ni por en el caso del Viejo Testamento le dice, no codicies ni sus animales, ni sus casas, ni su mujer. En otras palabras, para aplicarlo en el tiempo de nosotros, no codicies lo que esa persona tiene, sus carros, sus mansiones, sus lujos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso lo que te hace es no solo desear alcanzar lo que esa persona tiene, sino también a través de la codicia es que comienzan a ocurrir en diferentes tipos de personas conforme al anhelo, comienzan a ocurrir los robos, las matanzas por la avaricia, comienzan a ocurrir el quitarle lo que tiene esa persona, comienza a ocurrir el celo, las envidias, y nosotros como personas tenemos que cuidarnos de lo que nosotros codiciamos con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque si Dios ya lo había advertido desde el Edén y lo sigue advirtiendo en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, es porque Dios quiere que nosotros cuidemos lo que oímos, nosotros cuidemos lo que vemos y que nosotros cuidemos lo que hablamos. Porque esos fueron errores que cometió Eva. Y Dios lo que nos está enseñando a través de Génesis 3 es que nosotros comencemos a cuidar todo, todos nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos los sentidos, nosotros no cuidamos los aspectos que nosotros ya conocemos naturales que Dios nos regaló en este cuerpo. ¿Qué pasa? Que así es que poco a poco nosotros vamos cayendo de la gracia. O si estamos creciendo en el evangelio, poco a poco nos estancamos. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que nosotros sigamos creciendo. Por eso algo que nosotros tenemos que aprender es que si aún estamos, por decirlo así, que no queremos leer, comencemos a escuchar predicadores, comencemos a escuchar la misma palabra de Dios, comencemos a tener ese hambre, esa hambre por su palabra, porque algo que el Espíritu Santo por experiencia te va enseñando como nuevo creyente, cuando comienzas a leer la palabra, muchas veces no entiendes, tienes dudas, tienes que buscar los significados, tienes que hacer y pasar mucho trabajo, por decirlo así. ¿Y qué pasa? Que al principio uno escudriña, estudia la palabra y no entiende mucho, pero en el transcurrir del crecimiento, los meses, los años, mientras más tú vas estudiando la palabra, mientras más tú vas orando, buscando de Dios, Dios te comienza a dar revelación de la palabra. Dios te comienza a dar profundidades conforme a nuestra búsqueda, a nuestro crecimiento. Y eso es lo que desea Dios con nosotros, que nosotros no nos quedemos estancados, que nosotros crezcamos como Él creció. Por eso es que la palabra nos exhorta y nos enseña. Dice que Jesús a sus 12 años, Él seguía creciendo, no solo en estatura, sino también en sabiduría. Él seguía creciendo en todos los aspectos. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros no nos quedemos estancados, sino más bien que crezcamos. Y cuando seguimos leyendo, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Por causa de que entró el pecado en el hombre y la mujer,
ahí vemos que lo primero que se dieron cuenta, mira qué lindo era estar en la presencia de Dios completamente, que ellos estaban completamente desnudos. Y como no había maldad en ellos, no sentían temor, no sentían miedo, no sentían nada de lo que el enemigo de las almas, por causa de que el hombre cayó en pecado, comenzaron a sentir Adán y Eva. Por eso el hombre y la mujer muchas veces luchamos con el temor, con el miedo, con tantas cosas. ¿Por qué? Por causa de que el pecado entró desde el Edén y nosotros como hombres y mujeres luchamos para que nosotros se nos vaya todas esas cosas. Pero mira qué lindo que Jesús llegó para que nosotros podamos deshacer esas obras a través de él, para que nosotros podamos crecer como él creció. Y vemos que cuando Jehová oyó y reconoció que ellos estaban en ese jardín, y estaban desnudos y se escondieron. Y Dios se dio cuenta de todo eso. Vemos que Dios los vio vestidos con hojas de higuera. Y las hojas de higuera, cuando buscas un poco de información de eso, cuando lo estudias o las ves, ¿qué pasa? Que las hojas, número uno, no te van a tapar tanto. Número dos, se van a romper. En otras palabras, Dios está diciendo, por causa de que entró el pecado en el hombre y la mujer ya no saben aún ni vestirse. Por eso es que después vemos que dice que hubo el primer sacrificio de animales y Dios le cosió ropas de pieles. ¿Por qué? Porque el que nos va enseñando, número uno, a cuidar nuestra desnudez interior es Dios. Y el que nos va enseñando a cuidar nuestra desnudez exterior es Dios. Por eso Dios, lo primero que nos va a enseñar, ¿sabes qué? A sanar nuestro corazón. Pero cuando va sanando nuestro corazón, nos enseña algo que nos habla bien claro, y es a que nosotros comencemos a vestir con modestia. ¿Qué significa modestia? A ir conservándonos en la manera en que vestimos. Dios nos va a ir enseñando, y eso lo hace, número uno, lo dice la palabra, y número dos, el Espíritu Santo nos va enseñando cada día a cómo Él le agrada que nosotros vistamos. ¿Por qué? Porque, lo digo por experiencia, vengo de una vida en lo cual bailaba en tubos, en lo cual bailaba stripper privado. ¿Y qué pasa? Que Dios, y era fisiculturista, que Dios fue rompiendo en mí de adentro el odio, el rencor, la falta de amor, la falta de perdón. Pero después me iba enseñando, hijo, pero todavía estás vistiendo provocativo para las mujeres. Todavía falta que cambies esta y esta área. Y Dios te va a ir moldeando, Dios va haciendo un cambio. Por eso es que vemos que desde Génesis, Dios aún habla de que nosotros nos vistamos con pudor, en otras palabras, desde Génesis 3. Y lo vemos después que él lo confirma en el Nuevo Testamento con el apóstol Pablo, que dice que quiere que la mujer, igual que el hombre, vista con pudor. Eso significa que vista adecuadamente, que no provoques al hombre que te mira, que no provoques a la mujer que te mira. ¿Por qué? Porque, amén, el del mundo tiene esa costumbre, pero en Cristo nosotros tenemos que ver que no podemos hacer caer a nadie, que no nos deseen, que no nos codicien. Y eso es algo que nos va enseñando el Espíritu Santo al escudriñar su palabra y al también tener una relación con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cuidemos nuestro interior, que nosotros cuidemos nuestro exterior, que nos santifiquemos completamente en el transcurrir del tiempo, como va diciendo el apóstol Juan en Apocalipsis 22, el que sea santo, santifíquese más todavía. En otras palabras, que lo que ya has cambiado sigue cambiando lo otro que falta. Por eso es que nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo en toda vuestra manera de vivir, dice el apóstol. En eso nos va enseñando que nosotros tenemos que purificarnos, que nosotros tenemos que cambiar todo lo que Dios quiere que nosotros cambiemos. Y otra de las cosas que Dios quiere que nosotros cuidemos es lo que comenzamos a hablar, lo que nosotros hablamos por nuestra boca, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros decimos. Mira, no sé por qué siento decir esto, pero algo que el Espíritu Santo me ha enseñado es a saber, algo que el Espíritu Santo me ha enseñado es a saber hablar con las personas. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la verdad, pero
no solo es tener la verdad, y la verdad hablando claramente, la verdad que hablo, estoy hablando de la palabra, porque dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de la verdad que es Jesucristo. ¿Y qué quiero hablar con eso? Que muchas veces nosotros tenemos razón en algo que vamos a decir, pero nosotros tenemos que aprender a cómo decirlo, guiado por el Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo. Si tú tienes una situación con una persona, ¿qué pasa? Que una persona que ya le sirva a Dios no puede ser con la misma actitud, la misma forma, el mismo carácter que la persona del mundo. ¿Qué pasa? Que uno tiene que aprender a ser amable. Uno tiene que ser como Jesús. Tienes que ser compasivo, misericordioso. Y eso te lo va a ir enseñando Dios. Mira, yo amo el Evangelio. Yo amo todas las manifestaciones del Evangelio, los milagros, sanidades, que la gente sea arrebatada. Pero lo más que yo amo, ¿sabes qué? Ver el fruto del Espíritu en las personas. ¿Cómo que el fruto del Espíritu? Que nosotros hablemos lengua, nosotros cantemos lindo, nosotros adoremos a Dios, nosotros hagamos buenas obras, nosotros hagamos tantas y tantas cosas para Rey de Reyes. Pero lo más lindo que me gusta es cuando veo una sierva o un siervo con el amor de Dios verdadero. En otras palabras, con el fruto del Espíritu Santo. Cuando veo que cuando alguien necesita un abrazo, ese hombre, esa mujer, ese hombre va donde ese hombre que necesita un abrazo, ese hermano, esa hermana. Cuando una hermana necesita un abrazo, veo que una hermana va y abraza a la hermana a la necesidad. O cuando un hermano eh, ve que alguien cae, no quiere aplastarlo, sino más bien darle la mano amiga, como Jesús se la dio a Pedro cuando se estaba ahogando de la duda en el mar. Y eso tristemente muchas veces no se está viendo. Muchas veces lo que se quiere ver es una guerra campal unos contra otros. Y el verdadero evangelio, ¿sabes cuál es? El de la misericordia de Dios. El verdadero evangelio, dice el mismo proverbista, que cuando nosotros corrijamos sea con verdad y misericordia. Y algo que se ha perdido, número uno, es el corregir con la verdad. Mucha gente quiere taparle los pecados a la gente. Mucha gente quiere pasarle la manita a los pecados. Pero también hay otro tipo de generación que a lo mejor dice la verdad, pero la dice sin misericordia, la dice para intentar matar a la persona, la dice para tirar a la persona por el suelo. ¿Y qué pasa? Que la palabra es clave. La palabra no es ni tapas pecado, pero ni tampoco haces matar a la persona. En otras palabras, el proverbista mismo decía, corregid con verdad y misericordia. Y eso lo dice en el Viejo Testamento, en Proverbios. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:1, ustedes, el que es espiritual, corrija con espíritu de mansedumbre, que mansedumbre es una persona que es mansa. Espíritu de mansedumbre que te lo da el Espíritu Santo, la mansedumbre, considerándote a ti mismo que no seas que caigas en lo mismo. Mira qué lindo que la palabra nos enseña que lo corrijamos. Corrige al hermano, corrige a la hermana, corrige al amigo, a la amiga, corrige a las personas, pero con espíritu de mansedumbre, con el amor que tiene Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo demanda. Y algo que nosotros tenemos que hacer es que cuando vamos donde cualquier persona, nosotros no vayamos con pleito, con contiendas, con actitud arrogante, con nada de eso, sino más bien con un corazón humilde. Mira, persona, estoy viendo que estás haciendo esto incorrecto, pero yo tengo uno que te puede ayudar. Yo tengo uno que te puede sacar de esa condición. Yo tengo uno, para poner un ejemplo, que te puede sacar de esa droga. Se llama Jesús de Nazaret. Tienes que estar dispuesto a salir. Ese es el Rey de Reyes que quiere cambiar. Mira, mientras más uno se acerca a Dios, ¿sabes algo que yo he aprendido? Es que más se deposita el amor de Dios en ti. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que nosotros tenemos que estar cada día. Algo que Dios me ha enseñado
es que ore, ayune, vigile, escudriñe su palabra, pero que nunca pierda la humildad, que nunca pierda una vida de humillación, porque cuando nosotros nos humillamos de verdad, no para creernos que oramos más que los demás, que ayunamos más que los demás, que vigilamos más que los demás, ya cuando uno lo hace con esa intención, ya hay arrogancia, ya hay altivez, ya hay vanagloria, ya la persona está en orgullo, como que no lo está haciendo de corazón. Y eso lo vemos en la misma palabra. La palabra misma nos exhorta y enseña y nos habla bien claro y dice que hubo un fariseo que estaba en el altar y se daba y decía muchas cosas y decía, yo oro, yo ayuno, yo soy esto, yo hago lo otro, yo aquí, yo a lo otro. Y a la parte de atrás había un publicano, que el publicano es significado de un pecador, pero ese pecador comenzó a darse en el pecho, y cuando se daba en el pecho, se daba en el corazón. Y eso es como, para mí, yo lo pongo como significado de que estaba diciendo, Dios saca las impurezas de mi corazón. Dios comienza a limpiar esto. Dios comienza a limpiar lo otro. Y algo que el Espíritu Santo me ha enseñado es que aunque yo vigile, ore, ayune, le pida todos los días de mi vida, cambia esta otra área, cambia esta, verme a mí mismo. Y desde que el Espíritu Santo me enseñó eso, esa actitud del mismo publicano nos lleva una vida a ser humilde. Por eso es que vemos que en esa misma parábola Jesús le aclara y le dice, es que la oración tuya, fariseo, como quien dice, yo no la tomo con arrogancia, creyéndote que oras más, que ayunas más, que haces esto, que predicas más que el otro, que haces esto, que haces lo otro. Tienes una actitud de vanagloria, de competencia, de rivalidades, y eso a mí no me agrada. Me agrada más la de ese pecador que llegó hoy, pero cuando llegó hoy está pidiéndome que yo le arranque esto, lo limpie, lo restaure, lo transforme. Y eso es lo que busca Dios del hombre. No que aún, aunque Dios te va poniendo en alto, que tú prediques, que tú hagas tantas cosas para el Señor, algo que nos enseña el Espíritu Santo es a saber que todo lo que hacemos es por Él, que todo lo que hacemos es por su gracia, su misericordia. Aún Dios usándonos en milagros, en proezas, en maravillas. Aún Dios haciendo que arrebatemos almas al diablo. Dios va poniendo, cuando nosotros estamos dispuestos a ser transformados y cambiar, Dios va poniendo un corazón como el de Él. Dios va poniendo un corazón humilde, que ese corazón humilde viene a través de Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, sé manso y humilde como es Jesús. ¿Por qué? Porque todo eso viene a través de Él. Toda esa forma de vivir viene a través de Jesús. Y eso es lo que Dios está pidiendo, que hagamos como ese publicano, que significa como ese pecador que se daba en el pecho y decía, Dios transforma esto, 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 que reconozcamos, la palabra lo dice bien, bien exacto y dice, el que confiesa su pecado hallará misericordia y el que se aparta de él prosperará, crecerá. Y en la palabra, en el Nuevo Testamento dice, confesaos ustedes unos a otros los pecados, ayudarse unos por otros, oren unos por otros, para que entonces Dios escuche, perdone y los sane. Y eso es lo que quiere Dios, que nuestros pecados sean perdonados. No importa lo que esté aconteciendo en tu vida, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, para que nosotros seamos limpios y desde hoy en adelante comencemos a escuchar más de la palabra de Dios. Comencemos a escuchar más la voz del Espíritu Santo. Comencemos a ver lo que a Dios le agrada. Comencemos aún a ver visiones. Comencemos aún a tener sueños, revelaciones del cielo. Comencemos a hablar la palabra de Dios más. Comencemos a llevar esas buenas nuevas del Evangelio, esas noticias hermosas de Jesucristo. Y eso es lo que quiere Dios en esta corta enseñanza, que nosotros nos cuidemos de la serpiente, que significa Satanás, el enemigo, el diablo, que el Señor los reprenda a sus demonios, que nosotros nos cuidemos de esa voz que no proviene de Jesús, que no proviene del Espíritu Santo, y que vivamos una vida de humillación. Mira,
los 5 sentidos es la audición, la visión, el tacto, el olfato y el gusto. Y eso es algo que vemos que Eva perdió por causa de escuchar al enemigo. Y nosotros no podemos perder ninguno de nuestros sentidos por causa del enemigo, sino más bien que nuestros sentidos estén en el reino de los cielos. Eso es lo que desea Dios con nuestras vidas. Y si Jesús vino, murió y resucitó por ti y por mí, es porque tiene un propósito con nosotros. Es porque tiene un propósito, no importando la circunstancia que tú estés pasando. Por eso el apóstol Pablo, por último, dijo que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. No importa lo que tú estés pasando en este día de hoy, en el del ayer, en el del antier, todas esas cosas que ya pasaron. No importa lo que tú hayas pasado y lo que estés pasando ahora, todo lo que acontece en nuestras vidas obra para bien, para aquellos que aman a Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que si estás alegre, estás feliz, estás contento, estás contenta, estás de una manera gozoso, obra para bien. Pero si estás en prueba, si estás en circunstancias, si estás en lucha, si estás en batalla, en guerras mentales, espirituales, eso obra para bien para que te acerques más a Dios. La prueba no es para que te alejes de Dios, sino para que te acerques a Dios. Eso es lo que desea Dios, que cuidemos todos nuestros sentidos, lo que hablamos, lo que vemos, lo que decimos, de hoy en adelante. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una cercanía más a la tercera persona de la Trinidad. Así que hasta aquí voy a dejar este estudio en Pastor, con el